En este módulo vamos a ver cómo se pueden optimizar los procesos. Vamos a ver en particular los procesos de negocios. Haremos una breve introducción a la mejora de procesos. Vamos a ver las bases de Six Sigma con ejemplos en particular aplicados a servicios. Lo mismo con Lean. Vamos a ver algunos indicadores de desempeño de procesos. Y después, por último, un caso de aplicación que está en un documento por separado. Para la mejora de procesos, las técnicas y herramientas que normalmente se utilizan son lo que se conoce como la voz del cliente o la voz del negocio. Como mencionamos anteriormente, las metodologías combinadas de Lean y Six Sigma, el método de análisis de mejora de procesos con todas sus fases de Mike, el análisis de sistema de medición, básicamente el control estadístico de procesos y la estabilidad de los procesos, y los diferentes tipos de gráficas de control. Lo que siempre se debe tener presente es que el proceso está enfocado en el cliente. Lo que se ha visto ya de la gestión por procesos, justamente lo que indica es eso, ver cómo las diferentes funciones se van articulando entre sí, pero siempre con el foco en agregar valor. O sea, cada una de esas actividades tienen que agregar valor de extremo a extremo en el proceso. Siempre escuchando, entre comillas, lo que es la voz del cliente, sea interno o externo. Uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es lo que se conocen como CTQ, Critical Quality, que son los atributos, ¿sí?, más importantes que el producto o el servicio, que es el resultado del proceso, van a influir en la toma de decisión del cliente. Uno de los fundamentos de esta metodología es que con la vista en el resultado que se quiere obtener, lo que debemos ver son cuáles son esas entradas, ¿sí?, que van a ser los insumos del proceso, y tratar de encontrar algún tipo de correlación entre esas variables de entrada y la salida. Si uno por algún motivo pudiese entender, comprender de qué manera se relaciona cada una de esas entradas con la salida, podremos predecir el comportamiento. De hecho, se podrían modificar, como está en el ejemplo x1, x2, para obtener la y deseada. Cuando uno trabaja en la mejora de procesos, normalmente utiliza la combinación de estas dos técnicas, tanto Lean como Six Sigma. En términos generales, Six Sigma lo que hace es tratar de disminuir los errores e intentar que no haya una variación muy grande en la entrega de esos productos, servicios, resultados del proceso, ¿sí? O sea, disminuye la variación. Mientras que Lean se encarga de eliminar desperdicios. Eso es lo más importante. En el caso de procesos de negocios, los desperdicios de procesos de servicios en general son tiempos. Entonces, en resumen, el Six Sigma lo que se busca es la reducción de la variación de los procesos, la eliminación de los defectos de la salida de cada uno de los procesos, por ende se optimizan los mismos y también se los puede controlar, como hemos dicho antes, a través de la variación del control de las variables de entrada voy a poder manejar la variable de salida. Eso nos da estabilidad y precisión. Por otra parte, Lean, como decíamos, lo que intenta es eliminar los desperdicios, tratar de que las cosas se hagan siempre del mismo modo, o sea, un trabajo estándar, enfocarse en el flujo de trabajo y no se enfoca tanto en la parte de servicios, sino en producción de manufactura, lo que es la técnica pool, que es trabajar en función de la demanda. La metodología Six Sigma
trabaja de manera que primero uno lo que tiene que hacer es definir cuál es el problema, después lo analiza. Ahora, para analizarlo tiene que cuantificarlo, ¿sí? Como decimos siempre, tratar de poner en números todo lo que podamos. De esa manera vamos a poder identificar cuál es la causa raíz, qué es lo que está causando los desvíos respecto de mis objetivos, ¿no? Los objetivos del proceso. Después lo que se hace una vez que se identifica y se trata de resolver, se implementa, se verifica que la solución esté funcionando y después normalmente lo que se hace es un monitoreo y control permanente con el fin de obtener la mejora continua de los procesos. La técnica Six Sigma fue desarrollada por un ingeniero de la compañía Motorola en los años 80. Lo que buscaba justamente, como decíamos, es que fuera un método sistemático basado en datos para la disminución de la variabilidad de los procesos y errores. Es muy importante esto, que es una técnica basada en datos, porque en la actualidad, a través de la analítica y del Big Data, es todo data driven, o sea, tratamos de tomar decisiones en función de los datos. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Entonces, este concepto de Lean Six Sigma lo que hace es, siempre teniendo presente cuál es la voz del cliente, entender sus necesidades, poder medir los procesos, analizarlos y mejorarlos. Cuando uno hace análisis de procesos se da cuenta que en general las deficiencias están en los sistemas, ¿sí?, de los procesos y no tanto en las personas, tal como dijo Deming, que el 85% de las razones de falla para cumplir las necesidades del cliente justamente se relacionan con deficiencias en sistemas y procesos más que en las personas. Por eso es que, como siempre decimos, lo más importante es enfocarse en mejorar los procesos y no estar enfocándose en lo que las personas hagan. ¿Sí? Si el proceso está bien claro y uno se enfoca en mantener y mejorar el proceso, eso es lo más importante. Hemos dicho que Six Sigma es una metodología basada en datos, ¿sí? Ahora, ¿por qué cuando hacemos mediciones de calidad decimos, por ejemplo, que el 99% no es suficiente? Porque para algunas aplicaciones en particular, un 99% de efectividad significaría que yo voy a tener casi 67.000 defectos por millón de oportunidades. ¿Oportunidades en qué sentido? De cantidad de totales de errores que podría haber. Y bueno, justamente en algunas de las aplicaciones más tempranas en esta metodología, imagínense que fallase 67.000 de cada millón no es tan bueno. Una de las aplicaciones que siempre menciono es, imagínense, en los airbags de los autos. Por más que vos digas ahí el 99% de las veces esto funciona, eso significaría que 67.000 por millón de autos fabricados tendría ese problema. Entonces eso no es suficiente. Entonces lo que se convierte esto es en decir, bueno, ¿de qué forma yo puedo asegurar, ¿sí?, una probabilidad de falla infinitamente menor? Tomando los conceptos que ya conocen de estadísticas, en lugar de tomar un único desvío, un solo desvío estándar, o 3, tomo 6 desvíos estándar. Esos 6 desvíos estándar, con alguna particularidad que luego vamos a explicar, eso reduce la tasa de error a 3,4 defectos por millón. Ese es el objetivo del Six Sigma. ¿Por qué decimos que no solo hay que disminuir esa tasa media de error, sino la variabilidad? El ejemplo típico es, imagine un delivery de una pizzería donde te dijese, mira, en promedio te entregamos la pizza en 20 minutos.
La realidad eso significaría que la mayoría de las veces se entregan 20 minutos, algunas en 10 minutos, pero otras tal vez estén esperando una hora y media. Y eso, digamos, si escuchamos la voz del cliente no va a ser para nada satisfactorio. Entonces lo que tenemos que tratar es de aplanar, de angostar esa variabilidad que hay en este caso en los tiempos de entrega. Eso es fundamental para este tipo de procesos de negocios cuando se escucha la voz del cliente. ¿De dónde proviene la variación total que uno puede observar? Básicamente hay dos posibilidades. Una que sea realmente una variación del proceso, que es la que produce los defectos, y otro tipo de variación están más relacionados con la manera en que se mide, como vamos a ver luego. Ahora, ¿por qué puede variar el proceso? Básicamente hay dos causas, como vamos a desarrollar más adelante, las causas comunes y las causas especiales. Por más que siempre utilicemos el mismo proceso y los mismos sistemas, inclusive las mismas personas, nunca se va a poder asegurar que el resultado sea exactamente igual. Lo que sí podemos buscar es que esa variabilidad, esa dispersión, ¿sí?, ese grado de dispersión sea cada vez menor. Entonces el desafío justamente consiste en mantener esa dispersión entre ciertos límites aceptables por parte de los clientes. Algunos ejemplos de diferentes fuentes de variación puede ser, primero, sí, por las competencias, las habilidades que el personal, que las personas que ejecutan el proceso tengan. En el caso de intervenir sistemas o máquinas, puede ser que esté cambiando el rendimiento de las mismas. Si fueran máquinas en particular, el hecho de que se desgastan, si esas máquinas o herramientas pueden perjudicar la estabilidad de los procesos. En el cambio de procedimientos, cuando se realizan algunos cambios de procedimiento, puede ser que eso afecte también a los procesos, y en algunas ocasiones, tal vez no en estos servicios que estamos pensando cuando estamos explicando este tema, alguna cuestión de cambio ambiental. Una de las formas más simples de asegurar una estabilidad mayor a la salida de los procesos, o sea, una menor dispersión, es por pasa no pasa, o sea, si está bien, si cumple las especificaciones, lo dejamos pasar, y si viene con algún error o algún defecto, lo abortamos, lo dejamos afuera. Pero esa no es la situación ideal. Digamos que la mejor manera para gestionar cualquier tipo de proceso reduciendo la variación es poder entender cuáles son las causas que producen esas diferencias, lo que se llama causa raíz. Tal como se mencionó hace un momento, están las causas comunes y las especiales. En el caso de las causas comunes de la variación de los procesos, son las que también se llaman aleatorias, son las que se repiten en el tiempo, que siguen algún tipo de patrón. Esas, como para poder diferenciarlas, lo que se puede hacer es representarlas en un diagrama de frecuencias, y lo que se va a observar, ¿sí?, es que hay un perfil de ese comportamiento. O sea, se puede utilizar algún tipo de control estadístico sobre el proceso para poder analizarlas, y obviamente para después buscar, una vez que se hayan buscado las causas raíz de esto, poder mejorarlas. Contrariamente a las causas comunes, estaban las causas especiales de la variación. Esas son causas repentinas, no esperables, que no siguen un patrón determinado. Entonces, si uno las quisiese observar en un diagrama de frecuencias, no va a ver que tiene un perfil determinado de comportamiento. Esas causas especiales, ¿sí?, que no presentan un comportamiento estadístico, lo que más conviene es quitarlas primero, para luego poder analizar los procesos sin esas causas especiales, y sí poder aplicar todas las estadísticas que sean necesarias para analizarlo. ¿Sí? Una causa especial es algún evento no esperado. En un call center, de repente uno puede prever una cantidad de cosas: si se cortó la energía, si se cae el sistema. Pero de repente, si una persona ingresó a la sala que no tenía que ingresar y golpeó muy fuerte la puerta y generó ruido y desatención de parte del personal, eso no es una causa, digamos, esperable, si no debería pasar. Bueno, es un ejemplo simple de una causa especial en servicios.
En este análisis que venimos mencionando, también imagínense que ustedes están controlando el plazo de entrega de alguno de sus proveedores. Entonces debe existir un valor siempre más probable, inclusive como hemos visto en gestión de proyectos, como recordarán, y en derredor de eso puede haber una variación, algunos que entreguen un poco más tarde, un poco más temprano, pero digamos, eso debería seguir un patrón aproximadamente, ¿sí?, con una distribución conocida como normal, salvo en algunos casos como especiales como filas de espera que sigue otro tipo de distribución, pero uno ya puede empezar a analizar cuál es esa dispersión. Y la realidad que, como les decía, para poder trabajar mejor, lo que ustedes necesitan asegurar es que esa dispersión sea cada vez menor, o sea que esa curva que observan ahí se angoste. De esa manera ustedes podrían tener más precisión justamente de cuánto tiempo es en promedio el que ustedes van a estar esperando la entrega de parte de su proveedor, más o menos una dispersión, un error, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno trata de minimizar? El hecho de tener un proceso, digamos, ya analizado, mejorado, documentado, y que se esté monitoreando en forma permanente, que en la medida de lo posible podamos dejar de lado esas causas especiales para el análisis y reducir esas dispersiones. En esos casos podemos decir que el proceso está estable, está bajo control. En esta metodología Six Sigma, como les comentaba en la introducción, lo que hacemos es trabajar en base a datos, ¿sí?, a estadísticas, y en base a ello es que se logra el control del proceso. Básicamente se utilizan histogramas, diagramas de frecuencia. Vamos a ver luego las herramientas clásicas, ¿sí? Diagramas de Ishikawa, causa-raíz, para identificar también las fuentes de variación. Algunos diagramas de correlación para ver si se relacionan o de qué manera se relacionan con las entradas con las salidas. Y eso, graficándolo, es lo que se observa en este caso. Imaginen que ustedes están observando los tiempos de recepción en un consultorio médico, ¿sí? Entonces van a ver que hay diferentes tiempos, pero va todo en alrededor de una media, un valor medio. Si ustedes cuentan la cantidad que hay en cada intervalo, podrían trazar esta curva. Entonces, simplemente este es un diagrama de control con la distribución, digamos, con el histograma en el mismo gráfico, ¿sí? Lo mismo están viendo acá en este gráfico de control de aquí. Está muy bien. O este otro ejemplo que está aquí abajo. Normalmente uno fija un límite superior y un límite inferior para decir si justamente el proceso está bajo control o no. Si algunos de esos puntos, supongamos, algunos de esos tiempos de espera, si está fuera, uno puede fijar el límite superior también solamente, pero cae fuera, digamos, de los límites de control superior e inferior, entonces ahí, bueno, tiene que ver qué está sucediendo porque está escapando fuera de lo establecido. ¿Está bien? Entonces esos son los puntos que se analizan. Hay algunas cuestiones particulares, algunas técnicas particulares. Por ejemplo, algunos dicen que si yo tengo 7 puntos consecutivos por encima, por debajo de la media, aunque no salgan de los límites, eso es algo extraño y que hay que analizar también. Son diferentes prácticas que se utilizan en estos casos para analizar justamente cómo está trabajando el proceso. Hay un par de cuestiones claves, que es una cuestión es que la capacidad del proceso, o sea, que el proceso esté diseñado de manera que pueda cumplir en condiciones normales con los parámetros preestablecidos. Volviendo al ejemplo de esos tiempos de espera en la sala, decimos, bueno, si el tiempo de espera tiene que estar entre 10 y 30 minutos, eso tiene que ser alcanzable, o sea, todos los procedimientos y procesos que están definidos, ¿sí?, para esa recepción, digamos, tienen que poder realizarse. Ahora, la otra cuestión es que yo esté monitoreando y viendo si eso funciona o no, y si no están funcionando, porque esa es la parte del control del proceso. ¿Está bien? Entonces, primero hay que entender si el proceso es capaz, ¿sí?, y después controlarlo.
No vamos a ver todas las herramientas en detalle, la gran mayoría de ustedes lo han visto en la materia de administración de la producción o lo están viendo en este momento, pero sí las vamos a mencionar, inclusive algunas de ellas ya las hemos visto en esta materia. Bueno, se puede realizar algún tipo de mapa mental o mapa de relaciones para analizar la voz del cliente y los factores críticos de calidad, ¿sí? Que sería el primero. El plan de comunicación lo vamos a ver en el caso ejemplo, pero es prácticamente idéntico a cualquier plan de comunicación que ustedes pueden realizar en gestión de proyectos. El modelo de representación de procesos IPOC para hacerlo a alto nivel, diferentes flujogramas, ¿sí? O BPM de procesos, ¿sí? Hojas de, acá dice hojas de proyecto, ¿sí? Que sería el resumen del proyecto de la reingeniería o mejora de procesos, ¿sí? Hay también hojas de procesos donde se representan los procesos en sí mismos, los análisis de causa raíz, Fishbone, Ishikawa, como quieran llamar los tres nombres, y después está el análisis ANFE o FEMEA, que no está dentro del alcance, digamos, de esta unidad, ¿sí? Pero básicamente acá lo que se hace es identificar todas las causas posibles y posibles soluciones para cada tipo de defecto. Ya les había mencionado el Lean, la técnica Lean, al principio en la introducción de este módulo, ¿sí? Como sabrán ya también por otras materias que han cursado. El fundador del grupo Toyota es el que comenzó trabajando con esto. Él tenía una técnica que era una identificación rápida e inmediata de cualquier error sobre la línea de producción que hacía que la detuviera, y de esa manera, digamos, no se arrastraran los errores, y una persona también, al tener esas indicaciones, podía manejar más de una máquina a la vez. Básicamente es eso, cómo fue creando metodologías y diferentes técnicas para eliminar desperdicio dentro de la operación. Recuerden, para nosotros en servicios, los desperdicios más importantes son los tiempos. Después aplicó otro tipo de metodologías como la Just in Time, que tienen más que ver con producción con manufactura. Algunos de los fundamentos originales de Lean son los que están observando allí en la pantalla en este momento. Para nosotros lo más importante con este enfoque en servicios es realizar solo lo que hace falta. Eso significa no agregar actividades que no estén añadiendo valor al cliente, ¿sí? Cuando es requerido, en la cantidad requerida y en el lugar requerido, bueno, obviamente va hacia el mismo enfoque, ¿sí? Aunque en servicios, como les decía, lo más importante es estar ofreciendo solamente lo que se está pidiendo. Y el enfoque en cuanto al valor del cliente, el flujo continuo del proceso, ¿sí? Y que no haya desperdicios, una vez más, ¿sí? Desperdicios en cuanto a tiempo. Vamos a ver luego el diagrama BCM, que justamente se aplica para eso. El BCM, el mapa de flujo de valor, que fue también diseñado a partir de esta metodología Lean, es una representación de un proceso un poco diferente a la que han visto hasta ahora, porque lo que hace es solo enfocarse en el proceso central, nuclear de la compañía o de la unidad de negocios o del departamento, cuando el fin más importante es analizar, digamos, los tiempos realmente productivos y los tiempos improductivos. Ese realmente sería el principio del BCM. La representación de BCM
como nació para fábricas, para manufactura, tiene un poco que ver con eso, pero como les decía, puede aplicar perfectamente para servicios. Esto podría ser, en vez de un proceso de producción, podría ser el proceso de inscripción a alguna materia en la universidad, supongan. Entonces, ustedes aquí abajo lo que van representando es cada paso que tienen que dar en esa inscripción y los tiempos de espera. Entonces, de repente ustedes tienen que llenar un formulario, eso lo hacen en un minuto, ¿sí? Pero hasta el segundo paso, ¿sí? Que es algún tipo de verificación y comprobación, capaz pasaron 7 días. Eso es lo importante en este tipo de representación. Se pueden analizar muy bien estos tiempos, ¿sí? Activos, vamos a llamarlo así, de estos tiempos improductivos de aquí, en medio. ¿Está? Lo mismo, no es el espíritu de esta materia entrar en los detalles, pero sí que tengan en cuenta, que sepan que estos mapas de flujo de valor son muy útiles, ¿sí? Para hacer el análisis del flujo del proceso central, ¿sí? de una organización. Fundamentalmente cuando uno quiere analizar son esos tiempos. Los conceptos más importantes para el diagrama anterior es poder entender perfectamente cuándo es que se agrega valor, ¿sí? En las actividades esas que mencionábamos, o cuando es un valor que no agrega al cliente, el valor no agrega al cliente, o sea, un paso o actividad, como les decía hace un momento, de un proceso que si no fuese ejecutada, de repente no tiene ningún impacto desde el punto de vista del cliente, pero sí para ustedes puede ser, ¿tá? O sea, no podrían dejar de serlo. Puede ser algo, supongan que ustedes tienen que hacer un informe para un control interno, ¿sí? Por algún tipo de rentabilidad. Es súper interesante e importante para la empresa, pero digamos, al cliente en principio no le agrega mucho valor tener ese informe, ¿no? Y bueno, y el tercer aspecto sería lo que realmente es desperdicio, ¿sí? Que es algo que no se necesita ni por el cliente ni por la organización. A título informativo nada más, una vez más, escapa a los objetivos de esta unidad, de esta materia, pero obviamente se puede hacer un análisis de cuál es el porcentaje de tiempo que cada tipo de actividad, las que agregan valor y no agregan valor, están consumiendo dentro del proceso, que son esas que se ven así, ¿no? O sea, las que agregan valor y las que no, respecto al tiempo total del ciclo, considerando los desperdicios o no. Básicamente es eso, ¿está? Como es obvio, las tres cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista del Lean para mejorar un proceso es eliminar desperdicios. Entonces, otra vez, si hay una actividad que es totalmente innecesaria dentro de ese flujo continuo central, la tenemos que eliminar, ¿sí? Un ejemplo típico sería, a veces se encuentran determinados errores en algún paso del proceso, imagínense llenando formularios, entonces por eso agregaron una etapa de control, si hay una persona que está controlando si esos formularios se están llenando bien, y como a veces se escapa alguno, también ponen otro control. Bueno, todos esos son desperdicios de tiempo, ¿sí? Por ende son desperdicios de recursos, no va con Lean. Tratar de reducir todas aquellas actividades que no agregan valor para el cliente y obviamente optimizar, mejorar, lograr mejores resultados con los mismos recursos, ¿sí? Que es mejorar la productividad, para aquellas actividades que sí agregan valor al cliente. Como se ve en este gráfico, ahí lo que se observa es de qué manera se pueden optimizar tiempos de ciclo, ¿sí? Más cuando estamos aplicando a servicios, eliminando desperdicios o reduciendo actividades que no agregan valor, ¿sí? Mientras que por otra parte voy optimizando, si voy mejorando las que sí agregan valor. Si normalmente estamos tratando de resolver problemas que todos los días son los mismos, o sea, son problemas recurrentes, ¿sí? O que encuentran que los procesos no coinciden, si tienen diferentes procesos, que eso a veces se da por la falta de un macroproceso, o sea, si no miro el proceso desde arriba y después lo voy desagregando, puede aparecer eso. Si cada área diseña su proceso y no está mirando las laterales y superiores, los macroprocesos van a estar desconectadas.
o que encuentran procesos que son poco eficientes, o sea que para lograr los mismos resultados cada vez precisan más recursos, ¿sí? O si observan que con el correr del tiempo no hay mejoras, ¿sí? O sea, siempre está igual o peor. Y si no se toman acciones especiales sobre lo que causan los problemas en los procesos, que si hago un Pareto siempre va a ser, o sea, el 80% de los problemas siempre van a estar causados por 20% de las mismas causas, ¿no? E inclusive no tenemos una metodología de trabajo, así un proceso para la mejora continua. Bueno, en todos esos casos amerita aplicar Lean. En Lean generalmente se definen 7 tipos de desperdicio que tienen que ver con los defectos, o sea, los defectos implican retrabajo, ¿sí? El exceso de producción, o sea, hacer más de lo que se necesita, transporte innecesario, que no cabería para servicios, espera, que es súper importante para nosotros en la parte de servicios, inventarios, que no entra en nuestro caso, movimientos innecesarios, que sí podría ser aplicado a servicios también, algunos tipos de servicios por lo menos, y algún tipo de procesamiento adicional que no tenga sentido. Esos son básicamente los 7 tipos de desperdicio que se definen en Lean. En el módulo anterior de gestión por procesos, antes de definir los indicadores tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer. Nunca es recomendable fijar una cantidad innumerable de indicadores de medición sin sentido. Entonces, uno tiene que estar seguro que esos indicadores sean relevantes, ¿sí? Que sean ágiles, que sean flexibles, fiables y reproducibles. O sea, es muy importante que si dos personas en diferente momento están midiendo lo mismo, el resultado fuera el mismo. Repito, es una de las cosas más complicadas y que se analiza mucho en control de procesos, ¿sí? O sea, una misma medición hecha por dos personas diferentes en diferentes momentos. Siempre van a encontrar que hay una variabilidad importante y eso también hay que reducirlo. Otra cuestión importante es que los indicadores se puedan comparar, ¿sí? Para hacer algún tipo de benchmarking con otras organizaciones. Hay algunos que son estándares, ¿sí? Que son referentes, que todo el mundo los mide y es fácil poder compararlos. Que sean representativos, ¿sí? Sensibles, ¿sí? O sea, que puedan captar ciertos cambios que realizan, ¿eh? Es como si ustedes quisiesen con un termómetro que está rotulado en grados poder medir décimas de grados, o sea, a eso me refiero. O sea, sensible quiere decir que pueda captar variaciones pequeñas de ciertas variables, ¿sí? Cuando sea necesario. Eh, que sean rentables desde el punto de vista que justifique todo el esfuerzo que uno realiza para poder tomar esa indicación, ¿sí? Y muy interesante también que sean estables en el tiempo, o sea que vayan pasando los meses o los años y yo pueda tomar siempre el mismo indicador y ver si realmente lo estoy mejorando el proceso o no. Algunas cuestiones importantes, siempre que estén basados en evidencias científicas, ¿sí? Que se puedan priorizar, ¿sí? Uno a veces no puede tomar toda la cantidad de mediciones que quisiera, entonces prioriza, ¿eh? Y que puedan ser integrados a los sistemas de información de la empresa. En estas próximas filminas pueden ustedes directamente leer cuáles son las características, con el fin de cumplir con la media hora de este video. Voy a tratar de no extenderme en eso. Digo, para que no estén buscando una grabación, porque en las próximas 4 o 5 no las hay.
Finalmente les recomiendo en la actividad que subí como actividad resuelta, que es un caso de aplicación real de mejoras de proceso, es un proceso en un área administrativa, un proceso de checkout y facturación en un complejo turístico, y allí van ustedes poder ver cómo se fueron aplicando los diferentes pasos, ¿sí? Para entender cómo es el proceso, para representarlo, para medirlo y algunas acciones para la mejora. Bueno, es todo por ahora. Muchas gracias.